Hola, te damos la más cordial bienvenida a este espacio que hemos llamado Confra Colina en línea. Un video que puedes compartir con tus amigos y familiares. Esperamos que disfrutes este tiempo al máximo, ya que juntos adoraremos y alabaremos al Señor. También escucharemos sobre actividades que vienen y escucharemos juntos de la palabra de Dios. Te animamos para que lo disfrutes al máximo. Bienvenido a Confra Colina en línea. Iglesia Cristiana Confraternidad Colina Campestre. Todos somos parte. Tú puedes ser parte de... Colina Kids tiene un espacio especialmente diseñado para los niños. Cuando termine este video, los profesores se reunirán con los niños vía Zoom. Puedes ingresar en los enlaces que aparecen en la descripción del video. Conéctate, te esperamos. Si te gusta cantar, tienes talento y estás entre los 5 y 12 años, puedes inscribirte en el concurso para participar en la grabación de un video de todas las confras. Para mayor información y la base del concurso, dile a tus papás que se contacten con el ministerio de Colina Kids. Te animamos para que nos acompañes en nuestro tiempo de oración. Se llevará a cabo este miércoles 23 de septiembre a través de la aplicación Zoom. Tendremos 2 horarios, 6:30 de la mañana y 7:30 de la noche. Te animamos para que te conectes y nos acompañes. Sigamos siendo generosos con nuestros aportes económicos para que la iglesia y la obra del Señor sigan adelante. Puedes hacer tus aportes económicos de 2 maneras. Primero, ingresando a nuestra página web www.confraternidadcolina.com. En la parte superior derecha encontrarás el enlace Donaciones. Haciendo clic ahí y siguiendo todos los pasos podrás realizar tu aporte. O puedes hacer una transferencia a la cuenta corriente del Banco BBVA número 1380-12521, a nombre de la Iglesia Cristiana Confraternidad de la Colina Campestre. El NID de la iglesia es 900-047-699-5. Te animamos para que sigamos juntos trabajando en la obra del Señor. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, dando clic en el botón rojo bajo este video. De esta manera podrás recibir información al instante cuando actualicemos nuestro contenido. También te invitamos para que compartas este canal por medio de las redes sociales y con tus amigos, familiares y conocidos. Para más información, visítanos en www.confraternidadcolina.com o síguenos en nuestras redes sociales. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a cantar algunas canciones, 3 canciones, y vamos a entregar este tiempo en manos de nuestro Dios para que Él reciba cada oración, cada pensamiento que tenemos en este día para Él. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, Señor. Gracias por tu infinita bondad para con nuestras vidas. Señor, tu palabra dice que nuevas son cada mañana tus misericordias y tus bondades, y así lo creemos, Señor. Gracias por tus nuevas bondades en nuestra vida hoy, Señor. Gracias porque tú tienes el control de nuestras vidas, tienes el control del mundo entero, Señor. Y hoy queremos simplemente reconocer y decir, Señor, que queremos que tu reino, Señor, se establezca, Señor. Que tú eres el alto, Señor, el sublime, y tu gloria siempre va a permanecer, Señor. Y creemos que algo nuevo, Señor, está por comenzar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra iglesia, Señor, en nuestra ciudad, que ha sido pues punto de encuentros de violencia, Señor. Queremos que tú estés en medio de todo esto, Señor, y que en medio de lo que hacemos, Señor, nosotros podamos ser agentes de tu paz, Señor. Te damos gracias y queremos entregar este tiempo en tus manos. Amén, Señor. Amén.
esperanza está en Él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé a miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme soy, me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Oh alma cansada y turbada,
glorioso Jesús, de muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Jesús, del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Ya lo terrenal no vale más, a la luz del glorioso Jesús. Muy buenos días a todos. Hoy, para la reflexión bíblica, estamos iniciando un nuevo tema, obviamente un asunto que creo que a todos nos interesa. El título de esta serie es Nuestras relaciones, un tema complicado. Pero no tiene que ser complicado, no tiene que serlo, si hacemos las relaciones a la manera de Dios. A propósito, en 8 días vamos a ver en particular el tema del manejo de nuestras relaciones cuando somos solteros. Cada vez en el mundo, no solamente en la iglesia, sino en el mundo en general, hay más y más personas solteras. Es importante hablar desde el punto de vista cristiano cómo manejar esas relaciones. Pues las relaciones son difíciles en todo sentido, o por lo menos nosotros las hacemos difíciles en la casa, con los hijos, con el cónyuge, con los compañeros de trabajo. La Biblia dice mucho y tiene mucho que decir con respecto a las relaciones.
Y cuando digo que nosotros la complicamos es porque generalmente nosotros manejamos las relaciones aún cuando estamos llevando una vida cristiana, la manejamos a nuestra manera. Las relaciones se complican cuando las llevamos a nuestra manera. Cuando llevamos o manejamos nuestras relaciones fuera del propósito que Dios tiene. Como dice el escritor C.S. Lewis, cristiano, dice, la historia humana es la larga y terrible historia del hombre tratando de encontrar algo aparte de Dios que lo haga feliz. Por generaciones, esa es la historia del ser humano, tratando de encontrar esa felicidad, pero aparte de Dios. Por eso nuestro versículo lema para esta serie es un verso que está en una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, a comienzos de la era cristiana. Romanos 1, 21 al 25 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Cuando reflexionamos detenidamente en este pasaje, vemos cómo pareciera que fuera escrito para el día de hoy. Es creo que la observación que hacemos en cualquier comunidad cristiana frente a las realidades del día de hoy. Sin embargo, este escrito fue hecho para comienzos de la era cristiana. Eso quiere decir que la humanidad no hemos cambiado mucho. La tecnología tal vez ha cambiado, tenemos mucho más tecnología, pero el corazón del ser humano sigue igual. Cuando aquí en este texto dice glorificar a Dios, no se refiere a decir gloria a Dios, aleluya, no. Se refiere cuando glorificamos a Dios cuando lo colocamos en primer lugar y cuando Él decide en nuestra vida qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Qué es lo correcto y qué es lo errado. Vivimos en una generación, como muchas otras también en la historia, que se considera muy progresista, que menciona que eso, para que las cosas funcionen, no necesariamente o no tenemos que considerar a Dios en nuestra vida. Pero la propuesta de toda esta serie de prédicas, van a ser unas 5, es que para que las relaciones funcionen, hay que dejar que aquel que las diseñó las defina. Para que las relaciones funcionen hay que dejar que aquel que las creó, que las diseñó, Él las defina, las guíe y nos diga cómo hacerlo. El creador decide qué debe hacer la creación. Qué difícil, qué tanto nos cuesta en el día de hoy. Eso quiere decir en el matrimonio, en la familia, en la sexualidad. Hoy vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con este tema, porque encuentro que todo el mundo habla de la sexualidad, pero en la iglesia hablamos poco, callamos mucho. El mundo habla mucho al respecto y nosotros muy poco. Y cuando hablamos muchas veces estamos permeados por una imagen o por un concepto no bíblico, que la sexualidad tiene algo feo o sucio o malo, que estamos tal vez centrados en la iglesia de enseñar lo que no se debe hacer, de prohibir lo que no se debe hacer. Definitivamente hay cosas que no se deben hacer, pero no nos centramos en lo que Dios quiere
que desarrollemos en nuestra sexualidad. De hecho, la sexualidad es idea de Dios. Y la Biblia tiene mucho, no solamente en términos de lo que no se debe hacer, sino al contrario, tiene más contenido en cómo debe ser la sexualidad en el ser humano, la expresión de la sexualidad en el ser humano. Dios creó al ser humano, hombre y mujer, lo colocó en el Edén. A propósito, Edén significa lugar de placer y deleite. Desde allí ya está mostrando pues, un propósito para la realidad humana, incluyendo la sexualidad. El Edén era un sitio donde no había sentimientos de pena, sentimientos de vergüenza, no solamente frente a la sexualidad, sino a las relaciones, a todo lo que tenía que ver con la naturaleza del ser humano. Todo esto se ve afectado a partir del capítulo 3. Cuando el diablo empieza a elaborar algunas mentiras para confundir al ser humano, esas mentiras no han cambiado tampoco por los siglos. Siguen siendo las mismas mentiras que trastornan las relaciones en el día de hoy. Capítulo 3, versículos 1 al 7, dice lo siguiente. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de este árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. En medio de esta situación que cambió la naturaleza del ser humano hasta el día de hoy, los versículos siguientes son versículos maravillosos. Son maravillosos porque no vemos a un Dios que se aparta del ser humano, sino los versículos siguientes dicen que Dios empezó a buscarlos y a llamarlos, pero ellos sintieron pena, vergüenza y se escondieron. Ellos fueron los que se escondieron. Nuestro Dios es un Dios que busca, que ama, que quiere rescatarnos. Nosotros generalmente somos los que nos apartamos de él. Cuando hacemos aplicaciones de este texto a la vida sexual, se aplica a toda la naturaleza del ser humano. Y a propósito, lo que se refiere allí como desobediencia del hombre y la mujer no tiene que ver nada con las relaciones sexuales. Un mito que a veces todavía existe dentro de la iglesia cristiana, no tiene nada que ver con eso. Vamos a ver esas 5 mentiras que están en ese texto, que han causado problemas en la vida de relaciones del ser humano, y hoy vamos a aplicarlas más que todo desde el punto de vista de nuestra sexualidad. 5 mentiras que dificultan las relaciones. En primer lugar, como vemos aquí, el diablo nos lleva a cuestionar la palabra de Dios. Cuando le dice a la mujer, ¿verdad que ustedes no pueden comer de ningún árbol? A ver, menos mal ella misma corrige. Pero es la primera mentira que afecta nuestras relaciones y desde el punto de vista de la sexualidad. Hoy, hablar de esto sí que resulta para algunos ofensivo
discriminatorio y según algunos falta de solidaridad. Y no tiene que ver nada con esto. La palabra de Dios, como se dice ahora en muchos círculos, no es totalmente cierta. La primera mentira con respecto a lo que dice la Biblia acerca del ser humano, acerca de nuestras sexualidades, bueno, es que eso realmente no es. La versión contemporánea tal vez no es tan directa. Es que eso ya dejó de ser relevante para algunos. El pecado no produce todas esas cosas y nuestro comportamiento sexual no tiene que ver con todas esas consecuencias que dicen allí. Es más bien un producto de un condicionamiento social. Otra forma de decir esto es, no estoy de acuerdo con lo que dicen esos textos antiguos que afectan la expresión libre del ser humano. Otra forma de cómo negamos es porque nos incomoda, porque nos desafía, porque la palabra de Dios nos confronta. Eso de, por ejemplo, no solamente en el campo de nuestro comportamiento sexual, sino, por ejemplo, en las relaciones, eso de amar al enemigo sí que nos confronta. Y en estos días aún más. Nos sentimos incómodos y generalmente escogemos, eso nos pasa mucho dentro de las comunidades cristianas, escogemos qué sí y qué no. ¿Cuáles son las áreas que nos sentimos más cómodos con la palabra y cuáles otras no? La palabra de Dios nos confronta a todo nivel para que nuestra vida sea mejor. Primera Tesalonicenses, el mismo apóstol Pablo, escribe en el capítulo 2, verso 13 lo siguiente. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios, otras versiones dicen al recibir la palabra de Dios, que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Varias cosas aquí. Primero hay que escucharla, hay que recibirla, y después viene el proceso en que debemos nosotros aceptarla. Y dice este texto, y actúa. La verdad es que la palabra de Dios sí actúa. Pero en el día de hoy hemos negado la realidad de esa palabra de Dios, que es el origen de esa palabra de Dios. Y como escribe el pastor Timothy Keller, y escritor cristiano, dice, si tu Dios nunca está de acuerdo contigo, es posible que solo estés adorando una versión idealizada de ti mismo. Porque lo que dice el Señor en su palabra nos incomoda. Y en el día de hoy, con respecto a la expresión de la sexualidad y de lo que es sano dentro de esa área, sí que causa controversia. Pero tenemos tú y yo que decidir si esa palabra de Dios la aceptamos, la recibimos y la aceptamos o no. En segundo lugar, otra mentira que el diablo utilizó del comienzo y sigue utilizando es que se burla o disminuye las consecuencias negativas del pecado. Cuando la misma mujer dice, no, es que no debemos comer de este porque Dios nos ha dicho que podemos morir. Ya lo dice, no van a morir. Eso no le demos importancia. Como se dice en el día de hoy, nuestra conducta es una elección. Además, si somos adultos, mi comportamiento sexual no tiene que dañar a nadie. Porque yo elijo como adulto. Y lo que yo hago con mi vida sexual no daña a nadie. Por lo tanto, según decimos, no tenemos problemas. Esto también lo decimos frente al matrimonio, hacia la crianza y hacia las finanzas. Una de las cosas más difíciles en el día de hoy en las comunidades cristianas es que esta mentira no la estamos creyendo. Y cuando hablamos en términos de la vida privada de los cristianos en el día de hoy,
hay grandes problemas al respecto. Muchos de los novios, de las parejas de casados, solteros, lo que sea, están llevando una vida sexual que no honra al Señor ni está dentro de los principios que la palabra establece para llevar esa vida cristiana. Es decir, un hombre, una mujer dentro del marco del matrimonio. Eso, aún dentro del día de hoy, está siendo muy difícil. Cada vez más yo me encuentro en mis consejerías, en este momento un gran porcentaje de las parejas las que deciden algún tipo de acompañamiento espiritual para esa decisión del matrimonio, me refiero a parejas que confiesan estar en una comunidad cristiana, la mayoría están teniendo relaciones sexuales como solteros. Y lo consideran como, pues es que es una forma de crecer. Y espiritualmente por lo menos estamos siendo fieles en este momento, etcétera, etcétera, etcétera. Proverbios 14:12 dice, y tú y yo tenemos que decidir frente a este pasaje, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Frente a este tema de las relaciones y este en particular, les confieso que siempre me siento como, bueno, ¿qué recursos, qué argumentos voy a llevar para mi enseñanza para que la gente se convenza? Y saben que el Señor me dio mucha tranquilidad al respecto. Dijo, usted predique lo que tiene que predicar, así les parezca retrógrado, así les parezca anticuado, que no sé esa gente en qué siglo anda, o que no conoce las realidades o está siendo discriminatoria de las nuevas realidades sexuales, lo que sea. Pero sobre todo el Señor me dio la tranquilidad de decir, yo no tengo que convencer a nadie. Como pastor o como cristiano, no tengo que convencer a nadie. La vida misma te va a mostrar a ti y a mí que esto es cierto. Caminos que a ti y a mí nos parecen que no tienen ningún problema, son caminos que traen gran sufrimiento. Algunos dicen, bueno, pero es que es como exagerado cuando dice caminos de muerte. Bueno, algunos sí lleva caminos de muerte. Los problemas relacionales frente al crimen y frente al suicidio, en fin, son realmente complicados y llevan a muerte. Pero estamos hablando también de muerte espiritual, muerte emocional, muerte del autoconcepto, de la dignidad del ser humano. Nuestra sexualidad no es como se dice en el día de hoy, es un acto solamente físico o es algo solamente recreacional. Y como escuché un artículo elaborado por la Sociedad Americana de Psiquiatría donde dicen, esa libertad sexual nos ayuda a que nos desestresemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también existe la idea en las personas que no están en las comunidades cristianas, que nosotros estamos en contra de la alegría, del disfrute, de todo el placer que hay en una relación sexual dentro de los parámetros que Dios pone. Pero no es así. Recuerden quién creó la sexualidad. Miren, en el Edén, cuando Adán y Eva estaban por allá en los arbustos haciendo sus cositas, no se muestra en la Biblia que Dios pasa por ahí y dice, ¡ay! Adán, Eva, ¿qué están haciendo ustedes por ahí? No, eso no ocurre. Porque forma parte de esa relación y de esa plenitud que bajo las realidades del matrimonio, dada la sociedad del día de hoy, necesitamos. Las pasiones necesitan parámetros. La expresión de nuestra sexualidad, algo sumamente poderoso, necesitan parámetros. Y no lo compliquemos. Un hombre, una mujer en el matrimonio. Empecemos por ahí. Un hombre y una mujer en el matrimonio. El diablo sigue
mintiendo. En el día de hoy y al comienzo, en la primera familia, el diablo acusa a Dios de que tiene malas intenciones. Y es allí donde dice, no, es que eso de hacer la voluntad de Dios, de seguir estas cosas, va en contra del desarrollo de la personalidad. Es aburrido, no es divertido. Destruye al ser humano. El pecado al comienzo siempre parece muy divertido, pero después tiende a gobernarnos y a esclavizarnos. El Salmo 16:11 muestra como esa realidad totalmente diferente de nuestra relación con Dios. Dice, me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Dice el salmista, Salmo 16, verso 11. Me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Nuestro Dios no es un Dios que tiene malas intenciones, que pretende dañar o afectar nuestra vida o hacerla difícil o miserable. No, no, no. Él pretende también el gozo, la alegría que debe expresarse en la realidad, en las relaciones sexuales y en todas nuestras relaciones. Los principios cristianos llevan a una pareja a experimentar el mayor gozo, el mayor placer, la mayor realización que ninguna otra técnica ni ningún otro tipo de conocimiento lleva. Lo dice la palabra. Lo que pasa es que nuestro Dios, en un acto de amor, nos exhorta a apartarnos de nuestro pecado. Es más, lo más amoroso que Dios hace es sacarnos de nuestro pecado, mas no dañar nuestra vida. En cuarto lugar, el diablo pues anuncia en relación con lo otro, no solamente que Dios no dice toda la verdad o que Dios es algo que en la vida de las personas los afecta, sino dice pues el pecado es beneficioso. En resumen, en el día de hoy, si tu vida será mejor si tú mismo la lideras. Si tú mismo tomas el control de tu vida. O como a veces de forma muy peligrosa en las comunidades cristianas decimos, es que yo siento una paz y siento con lo que estoy haciendo, siento una tranquilidad. Queridos amigos, nosotros somos guiados por la fe y las convicciones, no por lo que sentimos. Y créanme que esto no es particular de la fe cristiana. Esto es particular de cualquier sistema educativo, de cualquier creencia. Que los seres humanos no nos guiamos por las emociones, lo que sentimos, el placer que nos da en este momento, la paz que nos trae. Nos guiamos por la fe y las convicciones. Porque, pues, para ser honesto, un cónyuge enojado o herido, lo primero que quiere dejar es a su esposa o a su esposo. Y separarse, como dicen. Los sentimientos no son malos. La fe cristiana no va en contra de los sentimientos, pero los sentimientos no dirigen nuestra vida. El placer de un ser humano no puede ser el elemento que dirige, que gobierna al ser humano. Los sentimientos y todo en nuestra vida, aún como creyentes, debe seguir nuestra fe y nuestras convicciones que deben ir primero. Por eso, 1 Corintios 6, 19, 20 establece, por ejemplo, un principio tremendo para el manejo de en general de toda nuestra vida, obviamente nuestra vida sexual. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes
y al que han recibido de parte de Dios. Esto es una convicción o una afirmación revolucionaria que debe transformar la forma de vivir de cualquier ser humano. Ustedes, dice el texto, no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. Una persona me decía, no, pues que eso de toda la vida cristiana, eso es un sacrificio constante. Yo no le llamaría sacrificio. Renunciar a algo ahora o no hacerlo por algo mejor más adelante no es un sacrificio. A eso se le llama en el mundo de hoy inversión. Y eso lo sabe cualquier persona que trabaja liderazgo, finanzas, inversiones. Renunciar a ahora a algo, no hacerlo, por un bienestar futuro, no es un sacrificio, es una inversión. Hacemos eso cuando estudiamos, hacemos eso cuando trabajamos, cuando tenemos hábitos para el ejercicio. El problema que a veces ocurre con nuestra vida es que eso no lo hacemos con nuestras relaciones. Ahí en nuestras relaciones nos enloquecemos y parece que no cumplimos ese propósito por lo tanto, debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. En quinto lugar, la quinta mentira es que el enemigo, el diablo, usa el pecado, nuestras faltas, nuestros fracasos, para mantenernos en vergüenza y en pena, distanciados de nuestro Dios y de nuestras futuras relaciones. El enemigo dice, no, eso ya es demasiado tarde. Como en el caso de la primera pareja, corran y escóndanse. Pero Dios, nuestro Dios, no es un Dios que descarta a las personas cuando nos equivocamos, en cualquier área que sea. Las comunidades cristianas están mal si empezamos a comparar nuestras faltas con las de otros, si empezamos a estigmatizar un tipo de falta frente a otro tipo de faltas. Recuerden que todos estamos en el mismo hospital. Y recuerden que la palabra aceptación, que la palabra tolerancia, no quiere decir que estamos de acuerdo con determinado comportamiento o que lo tenemos que hacer. La palabra aceptación y la palabra tolerancia no significa que aprobamos la conducta de otra persona. Quiere decir que la recibimos. Hay personas que en su vida personal, tal vez en este momento están diciendo, bueno, yo ya perdí el curso, yo ya hice todas las cosas al revés, mi vida sentimental, mi vida de relaciones se fue al traste, definitivamente yo ya. Pero no es así. Salmo 34:5 dice, radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. El resultado de acercarnos a Dios, de acercarnos al Señor, de acercarnos a Jesús, jamás nos traerá vergüenza en ninguna área de nuestra vida. Arrepentimiento es otra cosa, como vamos a ver a continuación. Pero vergüenza e indignidad jamás ocurrirá si nos acercamos a Dios. Frente a estas 5 mentiras, las reacciones tuyas y mías en general las podemos clasificar en 3 tipos. Cuando escuchamos palabras como estas, a veces nos sentimos defensivos. No sé si durante todo esto, bueno, es que el pastor tiene que decir esas cosas,
Yo sé lo que estoy haciendo en mi vida. Tampoco ando en esas cosas que se mencionan allí. Yo tengo mi vida bajo control, etcétera, etcétera. Entonces nos ponemos defensivos. O decimos, sí, pero yo he visto tales cristianos, tales líderes que hacen esto, que tienen tantos problemas en esta o esta área de su vida. Nos ponemos resistentes frente a la verdad o a la forma de vida que estamos experimentando. Es decir, yo sigo haciendo mi voluntad. Como si el mismo Señor Jesús nos enseña a rendir la voluntad. El problema de ser tan defensivos, de buscar excusas en el fondo, es no aceptar su voluntad. Por eso Jesús, tal vez en los momentos más difíciles de su vida, Lucas 22, 42 dice, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. A veces frente a nuestra vida, frente a los planes que tiene el Señor, no solamente en nuestra sexualidad, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, a veces nos visita, si no nos ponemos defensivos, es el remordimiento. El remordimiento tampoco es muy sanador. Es decir, ya llegué tarde. Ya esto no. Como me decía una mamá, no, yo ya perdí el curso de ser mamá con mis hijos. Ya me rajé, decía un hombre en el ambiente financiero. Si hubiera sabido esto 10 años antes, pero esto ha ido demasiado lejos. El enemigo quiere no llevarnos al arrepentimiento, sino al remordimiento. Qué diferente. El Señor Jesús jamás descartó a nadie. ¿Se acuerdan del pasaje de los evangelios con la mujer adúltera? Donde muchos sí la estaban señalando. Cuando él habló de todos los pecadores y al final esta mujer se quedó sola, ¿la rechazó? No. Yo tampoco te rechazo. Romanos 8, 1 y 2 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado del pecado y de la muerte. Todos los fracasos, las fallas, bajo el cuidado y bajo el poder restaurador de la cruz, eliminan también el remordimiento y la vergüenza. Entendemos que lo que hemos hecho está equivocado, lo entendemos, pero no permanecemos en el remordimiento. Creo que la forma que tú y yo podemos, ojalá, reaccionar frente a las palabras confrontadoras de la palabra de Dios frente a nuestras relaciones y en nuestra vida sexual es arrepentimiento. Es la palabra una de las palabras más poderosas, yo diría que después de la palabra fe, para transformar la vida de un ser humano. Arrepentimiento, es decir, aceptación, sí hay dolor, pero hay cambio de dirección. Nadie nos va a obligar a experimentar el arrepentimiento. Es cuando empezamos y decidimos caminar en otra dirección. Como dice 2 Corintios 7, 10, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento, que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. Este pasaje es sumamente profundo con respecto al manejo de las emociones y de las relaciones. La tristeza que proviene de Dios
o la tristeza que Dios produce es el arrepentimiento, que nos lleva a cambiar, a la salvación, a la redención, de la cual de esto no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que el mundo trae se lleva a la muerte. Si no a la muerte física, a la muerte emocional, matrimonial, espiritual. El arrepentimiento es un momento de dolor. No arrepentirse dura toda la vida. Las relaciones entre los seres humanos y en el día de hoy son muy complicadas, pero no tienen que serlo si guiamos nuestra vida y nuestras relaciones a la manera de Dios. Continuaremos en esta serie hablando específicamente de varios de esos momentos difíciles que experimentamos como seres humanos en nuestras relaciones y cómo hacerlo a la manera de Dios. Vamos a orar y a pedir que el Señor traiga no esas mentiras que nos hemos creído frente a algo tan personal, tan sagrado, tan digno y tan maravilloso en un ser humano como la sexualidad, que se encuentra tan lastimada y afectada en el día de hoy. Oremos que nuestro Dios nos traiga esa salud también en esa área. Oremos. Señor nuestro, gracias por el propósito tuyo de hacernos seres en relación. Permítenos vivir toda nuestra vida de relaciones con los principios que tú estableces en la palabra. Gracias por hablar tanto acerca de la importancia de cómo relacionarnos, de lo que tú piensas de las relaciones, de cómo también corregir nuestros comportamientos. Gracias porque la Biblia dice tanto y sobre todo gracias porque el Espíritu Santo en nosotros hace posible ese cambio. Señor, permítenos vivir esta experiencia de esta nueva serie, nuestras relaciones, no culpando a otros, sino siendo honestos. Señor, gracias porque tú nos quieres llevar paso a paso fuera de la experiencia del pecado. Señor, gracias porque a pesar de nuestro pecado, incluye nuestra área sexual, tú sigues buscando nuestra compañía para sacarnos de la oscuridad, para librarnos de la mentira, del mundo, del enemigo, para restaurar esa naturaleza con el cual nos creaste a cada ser humano. Señor, gracias por limpiarnos de la culpa, de la pena, de la vergüenza, tal vez por todos estos actos indebidos que hemos hecho en esta área. Señor, líbranos de la indolencia del mundo de hoy, de no reconocer en el área de la sexualidad todos los desvíos, todos los problemas. Señor, líbranos de considerar todo esto como normal, como algo que edifica nuestra vida. Señor, ayúdanos a vivir de forma diferente. Sálvanos, restaura nuestra vida, recibe nuestros errores. Señor, pon un sano sentimiento de arrepentimiento, de deseo de cambio. Pero esto no va a ser suficiente si no te entregamos toda nuestra vida de relaciones, incluyendo nuestra vida sexual. Señor, donde tal vez más está siendo afectada el área relacional en el día de hoy, te pedimos que tu Santo Espíritu sane, oriente, avive, transforme, renueve. Allí también necesitamos un nuevo nacimiento, una resurrección para expresar esta área
tan bella que tú nos has dado, de la forma que tú quieres que lo hagamos. Pedimos esto para cada una de las personas que estamos escuchando este mensaje, y también danos también la honestidad, el valor de buscar ayuda. Nadie puede solo resolver conflictos en esta área, heridas en esta área de la sexualidad, si no es con la compañía de otro. Señor, pon esas personas que van a acompañarnos, a orar, a aconsejarnos y a ser instrumentos de bendición para cada uno de nosotros. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un lindo día de domingo. Las relaciones son base fundamental de nuestra iglesia. Por eso te animamos para que estés conectado con los distintos grupos afines y hemos dispuesto un canal a través de nuestro número de WhatsApp para estar en constante comunicación. Hemos actualizado ese número. Ese número es 301-628-3188. Te lo repito, 301-628-3188. Escríbenos al número para que te tengamos en los contactos de la iglesia y puedas ser parte de las listas de difusión. Esperamos que tengas una excelente semana y que estés muy bien.